Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy, como ven por el título, vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes con el alma en vilo, y sí, estoy hablando de ese tan sonado, y al parecer, último secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir. Así que abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en esta historia que promete ser jugosa y llena de sorpresas. Y antes de que se me olviden, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora sí, empezamos. Desde hace meses, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un torbellino de rumores, especulaciones y un silencio que a veces grita más que 1000 palabras. Ustedes saben que aquí nos gusta ir más allá de lo superficial, buscar esas pistas que otros pasan por alto y conectar los puntos para ofrecerles la verdad, o al menos, lo más cercano a ella. Y la verdad es que en el caso de Can y Demet, esa verdad parece haberse escondido bajo varias capas de misterio. Han sido protagonistas de una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, ¿verdad? La química que desplegaron en Erkenci traspasó la pantalla y conquistó a millones. Sus personajes, Kandibit y Sanemairen, se convirtieron en nuestros favoritos, y la magia que proyectaban hizo que todos soñáramos con que esa historia de amor no terminara jamás, ni en la ficción ni en la vida real. Y por un tiempo pareció que así era. Hubo un tiempo, y ustedes lo saben porque lo vivimos juntos, en que Can y Demet vivieron un romance sonado. Las fotos juntos, los viajes, los gestos de cariño públicos, todo indicaba que lo que veíamos era real y que la pareja de moda estaba viviendo su propio cuento de hadas. Pero como suele suceder en este mundo de las celebridades, la felicidad aparente a veces esconde realidades más complejas. Y cuando la relación terminó, el silencio se hizo ensordecedor. Y es ahí donde nacen los secretos, ¿no creen? Lo interesante de este caso es que, a diferencia de otras rupturas, la de Can y Demet nunca tuvo una explicación clara o contundente. No hubo declaraciones explosivas, ni dimes y diretes públicos. Simplemente un día dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de aparecer juntos, y el silencio se instaló. Y ese silencio es el que ha alimentado todas las teorías, todas las especulaciones, y todas las ansias por descubrir qué fue lo que realmente pasó. ¿Fue una discusión fuerte? ¿Fueron las presiones de la fama? ¿Quizás intereses profesionales que los distanciaron? Las respuestas han sido esquivas, y por eso hoy queremos poner luz sobre lo que podría ser, según nuestras investigaciones y las últimas informaciones que han llegado a nuestros oídos, el último gran secreto de esta pareja. Hemos visto cómo a lo largo de los meses han surgido diferentes versiones. Algunos decían que la relación se desgastó por la distancia, ya que Can Yaman ha estado enfocado en su carrera internacional, especialmente en Italia. Otros que las personalidades tan fuertes de ambos chocaban en el día a día, a pesar de la química innegable en pantalla. Y por supuesto, no faltaron quienes apuntaron a supuestas infidelidades o celos. Pero ¿cuál de todas estas hipótesis se acerca más a la verdad? Y más importante aún, ¿qué es lo que se mantiene oculto hasta ahora? Lo que hemos podido reconstruir, basándonos en fuentes cercanas y en el análisis de las reacciones y los silencios de ambos, es que la ruptura fue más compleja de lo que se presentó públicamente. Se habla mucho de que Can Yaman, siendo un hombre apasionado y de carácter fuerte, habría tenido ciertas actitudes que incomodaron a Demet Özdemir. Y aquí es donde entra el factor secreto. No se trata de un secreto escandaloso en el sentido de traición o algo similar, sino más bien de un secreto que tiene que ver con la forma en que se gestó el fin de la relación y cómo ambos, especialmente Demet, decidieron manejarlo para proteger su imagen y su tranquilidad. Una de las versiones que cobra más fuerza es que Demet Özdemir, si bien en su momento estuvo muy enamorada de Can, también empezó a sentirse abrumada por la intensidad de él y por la exposición mediática que su relación generaba. Imaginen estar constantemente bajo los reflectores, cada paso que dan analizado, cada comentario interpretado. Para una persona que valora su privacidad, esto puede ser agotador. Y parece que Demet con el tiempo fue dándose cuenta de que la intensidad de Can y su forma de vivir la relación, quizás más impulsiva y efusiva, no se alineaba completamente con lo que ella buscaba a largo plazo. El verdadero último secreto, al parecer, no es un evento puntual, sino una serie de decisiones y silencios que se orquestaron para que la ruptura pareciera lo más limpia y cordial posible. Se dice que Demet fue quien tomó la decisión final de poner punto final a la relación, pero lo hizo de una manera que no generara un escándalo público.
Quiso salir de la situación de forma digna, sin herir innecesariamente a Khan, pero marcando un límite claro. Y Khan, por su parte, respetó esa decisión, aunque quizás con un gran pesar. El secreto reside en que, a pesar de la separación, parece que ha existido un pacto tácito de no revelar los verdaderos motivos, o al menos, no los detalles más íntimos. Ambos son conscientes de la magnitud de su popularidad y del impacto que sus vidas personales tienen en sus seguidores. Un escándalo podría haber dañado sus carreras, tanto para él en su proyección internacional, como para ella en su consolidación en Turquía y más allá. Por eso, la estrategia fue el silencio y la evasión. Han sido maestros en desviar preguntas, en dar respuestas genéricas, en mantener una postura de respeto mutuo sin ahondar en lo personal. Piensen en las entrevistas que han dado por separado. Siempre hablan de Khan Yaman con respeto, mencionan la buena experiencia que tuvieron trabajando juntos, pero evitan entrar en detalles sobre su vida sentimental pasada. Y Khan, de igual manera, ha mantenido una línea similar. Esta coherencia en el silencio es lo que nos hace pensar que hay algo más profundo de lo que se ve a simple vista, y que ese algo es precisamente el acuerdo implícito de protegerse mutuamente de una exposición negativa. Otro aspecto que añade capas a este secreto es la forma en que han manejado su presencia en redes sociales. Han pasado de ser una pareja que compartía cada momento a ser dos individuos que apenas interactúan virtualmente. Esto, aunque pueda parecer una simple consecuencia de la ruptura, también es una estrategia. Demostrar que han pasado página, que siguen adelante de forma independiente, y que no hay rencores ni deseos de reavivar la llama. Y hablando de reavivar la llama, es inevitable mencionar los rumores que a veces surgen sobre una posible reconciliación o sobre un encuentro casual. Ustedes saben que a veces los fans y la prensa deseamos tanto que las parejas icónicas vuelvan, que interpretamos cualquier gesto como una señal. Pero en este caso, todo parece indicar que la decisión de seguir caminos separados fue firme y definitiva. El último secreto podría ser precisamente eso, la certeza de que a pesar del cariño y la historia que compartieron, ambos han llegado a la conclusión de que su futuro es mejor por separado, y que lo más inteligente y maduro es mantener esa decisión en privado. No podemos olvidar que Khan Yaman está ahora inmerso en grandes producciones internacionales, como la serie El Turco y otros proyectos en Italia. Su carrera está despegando a nivel global, y eso requiere una concentración y una dedicación extremas. Demet Özdemir, por su parte, también está cosechando éxitos y consolidando su imagen como una de las actrices más importantes de su generación. En este escenario, una relación que demande mucha energía emocional y que pueda generar controversia podría ser un obstáculo para sus ambiciones profesionales. Por lo tanto, el secreto de mantener la calma y la discreción podría ser una estrategia de carrera muy bien pensada por ambos. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos espectadores. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que efectivamente ha existido un pacto de silencio? ¿Cuál creen que fue el verdadero motivo de la ruptura, más allá de lo que se dice públicamente? Me encantaría leer sus opiniones en la caja de comentarios. Sé que muchos de ustedes han seguido esta historia con gran interés, y sus perspectivas son siempre valiosas para enriquecer nuestras discusiones. Este misterio, el último secreto de Khan Yaman y Demet Özdemir, más que una anécdota jugosa, nos enseña sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos muestra cómo las figuras públicas a menudo tienen que tomar decisiones difíciles, equilibrando sus vidas personales con sus carreras y protegiendo su imagen de cualquier daño colateral. El silencio, en este caso, no parece ser un signo de debilidad o de algo oculto y turbio, sino más bien una muestra de madurez y de una estrategia cuidadosamente planeada para seguir adelante. Así que, en resumen, lo que parece ser el último secreto de Khan Yaman y Demet Özdemir no es una revelación explosiva de infidelidad o traición, sino más bien la confirmación de que ambos han elegido un camino de discreción y respeto mutuo tras su ruptura. Han sabido gestionar una separación mediática de forma impecable, protegiendo su privacidad y sus carreras. Un pacto de silencio, si lo quieren llamar así, que les ha permitido seguir adelante sin mayores contratiempos. La magia que vimos en pantalla, esa química innegable, fue precisamente eso, magia. Y aunque desearíamos que las historias de amor en la vida real fueran tan sencillas como en la ficción, la realidad, como siempre, es mucho más compleja. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo sobre uno de los temas que más les intriga. De verdad, me encanta poder compartir estas investigaciones con ustedes y desentrañar juntos estos misterios.
Ha sido un placer tenerlos por aquí una vez más. Y ahora, para aquellos que han llegado hasta el final y que disfrutan de este contenido, les pido que le den un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Khan y de Met, o que simplemente disfruten de un buen análisis de noticias del corazón. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita, y sean los primeros en enterarse de todo lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más secretos al descubierto. Hasta pronto.